Carta a los Hebreos, capítulo número 1. Y en esta ocasión estaremos considerando del versículo 1 al 3, descripción de la gloria del Hijo. El texto dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien, habiendo leído o habiendo dado lectura al texto, vamos a echarle un vistazo al versículo número 1. Dios. Y bueno, este documento comienza con una idea básica de la Biblia: Dios existe. No hay ningún intento por parte del autor en demostrar la existencia de Dios. Se da por sentado, tal y como sucede en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. También en Hebreos 11:6 tenemos esta idea básica: Dios existe. Y dice el texto: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El doctor Dan Ben Abraham comenta lo siguiente: la creencia en el único Dios verdadero determina la validez del resto de los mandamientos. Sin esta fe en Dios, toda consideración para el estudio y obediencia de los mandamientos carece de sentido. ¿Ok? ¿Para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué estudiar principios éticos que encontramos en la Biblia si no se tiene la creencia en un único Dios verdadero? Por eso dice aquí el doctor Dan Ben Abraham: si no tenemos esta creencia, esta convicción de la existencia de un único Dios verdadero, toda consideración para estudio y obediencia carece de sentido. Continúa el versículo número 1: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces, muchas maneras. Detrás de muchas veces tenemos la palabra griega polúmeros, que significa muchas porciones, muchas partes. Esto es, habla de una revelación progresiva que constituye un todo. Detrás de muchas maneras encontramos la palabra griega polutropos, que significa muchas maneras, diferentes medios. Y esto hace referencia a sueños, señales, visitas de ángeles, el Urim Tumim. También incluye tipos literarios como historias, poesía, alegoría, profecía, etc. De manera que, parafraseando estas palabras, tendríamos algo así: Dios, habiendo hablado a lo largo de la historia del pueblo de Israel y de formas diferentes. Continúa el versículo número 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Postreros días. Postreros días. Detrás de postreros días tenemos la palabra griega eschatos emera. Esta frase podría tener connotaciones de tipo profético, escatológico, etc., para la cual su equivalente en hebreo es aharit hayamim. Por ejemplo, en el llamado Evangelio de Juan 6:40 dice lo siguiente: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, en el eschatos emera. De manera que dijimos que, como en este versículo, esta frase eschatos emeras habla o tiene connotaciones de tipo escatológica, profética, al igual que en Hechos 2:17, citando al profeta Joel. Y bueno, el profeta Joel, escribiendo en el 835 al 800 antes de la era común, dice lo siguiente, Hechos 2:17: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, eschatos emera, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes darán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Ok? Sin embargo, también eschatos emera podría estarse refiriendo al tiempo presente, al momento en el que se habla, a esta época, a esta generación. ¿Ok? El lenguaje griego usa el término eschatos para designar también el punto final de una sucesión continua de circunstancias. Por otro lado, también, en aspectos cualitativos, eschatos designa una intensificación extremadamente positiva o negativa. Por ejemplo,
en el llamado Evangelio de Juan 7:37. En el último día, escatos emera, el más grande de la fiesta, dice esta versión, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En esta versión también dice, en el último día, escatos emera, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Okay? Encontramos la frase escatos emera detrás de la frase último día, pero aquí interesantemente tiene un aspecto o tiene una referencia, una connotación de tipo cualitativa. Esto es una intensificación extremadamente positiva o el punto final de una sucesión continua de circunstancias. Así, el punto del autor es que Yeshua y todo lo relacionado con él es mayor que los profetas y mejor que lo que había disponible anteriormente, no que lo sustituya, no que los derrumbe o los reemplace, sino que Yeshua es mayor que los profetas y mejor que lo que había disponible anteriormente. En ese sentido, el autor de la carta a los hebreos nos estaría diciendo que el clímax, la intensificación extremadamente positiva de la revelación de Dios es Yeshua, el Mesías. Continuamos en el versículo 2, el Hijo. Recordemos que Salomón fue llamado Hijo de Dios en 2 Samuel 7:14 y 1 Crónicas 28:6. Adán fue llamado Hijo de Dios en Lucas 3:38. Israel fue llamado Hijo de Dios en Éxodo 4:22. Así, Hijo de Dios es un término usado para referirse a un representante de Dios. Por supuesto, como el más grande, más obediente y más exaltado de todos los representantes de Dios, Yeshua es el Hijo de Dios. Ahora, por otro lado, este verso da por sentado que Yeshua nunca tuvo antes en la historia del pueblo de Israel una manifestación visual o audible. Esto es, Dios no ha hablado por el Hijo antes de su manifestación física. Cuando dice aquí que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, vuelvo a repetirlo, cuando dice el texto de Hebreos que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, da por sentado que Yeshua nunca tuvo antes en la historia del pueblo de Israel una manifestación visual o audible. Dios no ha hablado por el Hijo antes de su manifestación física. Dios le dice a Moisés que a futuro un profeta levantaría como él de en medio del pueblo, y Yeshua es ese profeta. En el llamado Evangelio de Juan 6:14 tenemos aquellos hombres, entonces viendo la señal que Yeshua había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. No se habla de un profeta y aparte alguna otra manifestación o rol. De hecho, los profetas siempre fueron modelos de santidad, de estudio y cercanía a Dios. Ellos establecían las normas para toda la comunidad. Esto es, eran modelos físicos, visibles y reales. ¿Cuándo sucedió la manifestación de este profeta al que se refiere Moisés? Como dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto es, no antes, no después, sino a su debido tiempo. Llegado el cumplimiento del tiempo, hubo una manifestación del Hijo de Dios, del Mesías. De igual forma, de Yeshua se entiende que aparecerá por segunda vez, no por tercera o cuarta vez. Por ejemplo, en Hebreos 9:28 dice, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Yeshua tuvo su primera manifestación en el primer siglo y está aún para mostrarse en su segunda manifestación, como lo dice en 1 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice esta versión de Yeshua el Mesías, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. De acuerdo a este verso, la aparición y manifestación de Yeshua el Mesías es sinónimo de su segunda venida. Muy bien, avanzamos en el versículo 2 y dice, a quien constituyó. La palabra griega que tenemos detrás de estas palabras es
titemi. ¿Y qué significa colocar, poner, asignar? El lenguaje usado aquí denota que el lugar y posición de Yeshua fue determinado por la voluntad de Dios y no por su propia naturaleza. También denota una realidad legal, esto es, su posición de preeminencia el Mesías, le fue asignado por alguien superior, esto es Dios, el Padre. ¿Ok? Por eso dice ahí, a quien constituyó heredero de todo. Heredero de todo. Y una referencia acerca de que Yeshua fue hecho heredero de todo la encontramos en 1 Corintios 15:27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, hablando del Mesías. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, esto es, se exceptúa al Padre. ¿Ok? Por quien asimismo hizo el universo, de acuerdo al llamado Antiguo Testamento en el Tanakh, Dios creó los cielos y la tierra sin un intermediario. ¿Okay? Por ejemplo, en Isaías 44:24 dice, así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. En Isaías 45, del 11 al 12, dice así dice el Señor, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme por las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. En Jeremías 10:11 les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Como podemos ver en los textos de la Torá, no se menciona y ni siquiera se insinúa que Dios creó el universo a través de un mediador. Los emisarios de Yeshua también dan por sentado que el creador de todo lo existente es Dios, y nuevamente ni siquiera insinúan de un mediador en la creación. No hacen ni una referencia breve, ni de pasada o circunstancial al respecto. Esto es, en su teología, si lo pudiéramos llamar así, entienden, saben y manejan el principio de que Dios es el creador de todo lo existente sin intermediarios. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. En Hechos 4:24, y ellos, habiendo oído alzar unánimes la voz a Dios, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En Hechos 14:15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que ¿a quién? Al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En 1 Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas ¿a quién? Al fiel Creador. Dios es el Creador. Nadie hay a su lado. Dice, y hagan el bien. En 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En Apocalipsis 4, del 10 al 11, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste
todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Yeshua mismo dijo en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. De él proceden todas las cosas, del Padre, de Dios, de Yuhet Babhe, de él proceden todas las cosas. En Mateo 6:30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, ¿cómo interpretar y conciliar las palabras de la carta a los hebreos con los pasajes arriba mencionados respecto a quién creó los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay? Veamos. Cuando dice el texto, por quien asimismo hizo el universo, esta partícula, por, que es la que vamos a analizar a continuación. Por, detrás de la palabra al castellano por, está la partícula griega dia, la cual tiene varios significados. Los traductores al castellano tuvieron que recurrir a la traducción selectiva para que el pasaje diga lo que ellos quieren que diga en un momento dado. Así, los traductores tradujeron dependiendo de su trasfondo teológico. Otras traducciones para la partícula dia son a través de, razón por la que algo es hecho o no, por causa de, por esta razón, por eso, a favor de. ¿Okay? De aquí que la versión Biblia Latinoamericana de 1995 dice, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo. Eso es muy diferente a decir que por quien hizo el universo. Aquí esta versión dice, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. En ese mismo sentido, el Código Real dice, a fin de estos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, pues teniéndolo a él en mente, fue que hizo el universo. Esto es, como cuando los padres esperan ansiosos la llegada de un hijo, hacen todos los preparativos y arreglos para su llegada. En ese sentido, el mundo fue preparado para el Mesías. De hecho, en la literatura rabínica tenemos lo siguiente: todo el mundo fue creado para el Mesías. Versículo número 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Resplandor, siendo el resplandor, la palabra griega apaugasma, que significa resplandor, brillo, brillantez, reflejo. Dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La palabra imagen, detrás de la palabra imagen tenemos la palabra griega carácter, de donde viene la palabra carácter. Y carácter significa grabado, estampado, impresión, la marca estampada sobre un instrumento para grabar. Con el tiempo llegó a significar la marca distintiva en una persona que lo distingue de otra, o el carácter. Por lo anterior, podemos decir que Yeshua es la representación exacta de los atributos, carácter y esencia de Dios. Ahora podemos entender pasajes como el llamado Evangelio de Juan 14, del 7 al 9. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Yeshua es la representación exacta de los atributos, del carácter y la esencia de Dios. Por eso dice la imagen, es el carácter. Vuelvo a repetir, lo que significa grabado, estampado, impresión, la marca estampada sobre un instrumento para grabar. Y dice, continúa el texto en el versículo 3, quien sustenta todas las cosas, quien sustenta todas las cosas. La idea
del autor no es presentar a Yeshua en su trabajo de sustentar la creación como si fuera el Atlas, sosteniendo el universo. ¿Quién era el Atlas en el folclore griego? Era un joven titán al que Zeus condenó a cargar sobre sus hombros con los pilares que mantenían la tierra separada de los cielos. Lo que implica es que Yeshua está guiando a cumplir un propósito, llevando todo hacia la consumación final. En ese sentido, Él sustenta todas las cosas, porque Él está guiando a cumplir un propósito, llevando todo hacia la consumación final. De hecho, la palabra griega phero, detrás de la palabra sustenta, se usa en la Septuaginta en Números 11:14 e implica la idea de responsabilidad y guianza a un propósito o meta. Dice el texto de Números 11:14, de acuerdo a Septuaginta: yo solo no puedo llevar o sustentar, y aparece la palabra griega phero, a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí, decía Moisés. Yo no puedo guiarlos al propósito, no puedo guiarlos a la consumación final o a la meta que se me ha trazado, no puedo. Moisés no habla de cargar o sustentar físicamente, sino de guiar, coordinar, llevar hacia la meta. En Hechos 27:15 dice lo siguiente: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él o al viento y nos dejamos llevar, phero, nos dejamos llevar. ¿Ok? Entonces no significa físicamente, sino guiar, llegar hacia la meta en un momento dado. Por otro lado, quien sustenta a toda la creación y todas las cosas es el Padre. En Mateo 6 dice de la siguiente manera: mira las aves del cielo, dice Yeshua, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro, ¿qué dice? Vuestro Padre celestial las alimenta, las sustenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dios es el que sustenta todas las cosas. Dios es el que alimenta las aves del cielo. Dios es el que viste los lirios del campo. En Mateo 10:29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Dios es el que sustenta todas las cosas. El Salmo 145 dice: sostiene el Señor a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Continuamos en el versículo 3. Habiendo efectuado la purificación, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La imagen de purificación es claramente la del tabernáculo o la del templo, y la purificación del pecador completada por el ritual de sacrificio. Esa es la imagen cuando dice que habiendo efectuado la purificación. Más adelante en el capítulo 9 el autor declara lo siguiente: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por otro lado, la mano derecha o la diestra es un lugar de honor y de autoridad, pero no es igual al lugar del que otorga la autoridad. Y bueno, hasta aquí nuestros comentarios de Hebreos capítulo 1 del versículo del 1 al 3. Gracias por acompañarnos.